El Perú seguirá evaluando su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Contracorriente está en condiciones de afirmar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se evalúa seriamente la posibilidad de enviar la carta de renuncia del Estado peruano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aún no está del todo claro si la decisión se ejecutará en lo inmediato o si responde a una estrategia política en mediano plazo. Pero, ¿qué significa realmente salirse del Pacto de San José? ¿Qué consecuencias tendría para los peruanos en la práctica? ¿Y cuáles serían los efectos políticos y sociales inmediatos de un eventual retiro? Todo esto en el siguiente informe. Primero conozcamos como nació nuestra adherencia a la CIDH y cuáles han sido los fallos y escenarios más controversiales. El Perú firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, pero es recién en 1981 que reconoce expresamente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sus ciudadanos pudieran llevar casos contra el Estado. Si para celebrar un tratado se requiere de un proceso de negociación por parte del Poder Ejecutivo, de aprobación por parte del Congreso y de ratificación nuevamente por el Ejecutivo, ese es el mismo procedimiento que debería seguirse. Premier, respecto a la eventual salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si esta es una opinión que se roga solo al Ejecutivo o si van a pedir opiniones consultivas al Poder Judicial y al Legislativo, ¿y esto cuánto tomaría? Y hemos recibido de buena fuente que ya están por enviar la carta de renuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a sus inquietudes, le voy a expresar lo siguiente. En primer lugar, cuando estamos hablando de lo que usted señala, una eventual salida, estamos hablando primero de un estudio. Estamos en la etapa previa o en la etapa inicial, que es la de estudiar. Y en segundo lugar, yo le permitiría recomendar que vea sus fuentes, porque no hay ninguna carta, ni hay proyecto de carta sobre el particular. En los casos controversiales están, por ejemplo, el caso Barrios Altos, cuando la Corte declaró nulas las leyes de amnistía similares a las que se aprobó hace poco en favor de militares, policías y comités de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos en los años 80 y 90. En el 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Un año después, la Corte, si bien no anuló el indulto, ordenó al Estado peruano revisar si este cumplía con los estándares internacionales. Y es por eso que en ese momento el Poder Judicial dejó sin efecto esa medida. En el 2008, Azul, una persona del movimiento LGTBIQ+, fue detenida sin motivo, golpeada, insultada, desnudada y violada por policías. Se archivó la denuncia y nunca se investigó. La Corte concluyó que fue un acto de tortura y declaró al Perú responsable por violar sus derechos fundamentales. Pero se habla también de la dirección progresista de la Corte, que ha generado tensiones en nuestro país. Para algunos, se avanza en la protección de poblaciones vulnerables y para otros, se cruza el límite de nuestra soberanía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no tenemos nada positivo en su accionar. Desde el 21 de enero de 1981 hasta la fecha, hemos tenido 35 casos en que el Estado peruano ha sido sancionado. Ya hemos desistido de nuestra presencia en el sistema interamericano durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tras su caída en el año 2001, el nuevo gobierno, el gobierno de transición, solicitó dar por desistido esa solicitud y hemos continuado en el sistema. Claro. ¿Qué futuro le espera a un país que fuera de la Corte Interamericana carga con una democracia tan débil como su justicia, burocrática, lenta y en ocasiones capturada por la impunidad? ¿Por qué debemos plantear las reformas y no irnos de la Corte? En primer lugar, porque el sistema judicial peruano, hablo del Ministerio Público y el Poder Judicial, no ofrecen ninguna garantía. Es un sistema de justicia muy lento, en manos inexpertas o ineptas y finalmente altamente corrupto. Hay un populismo actualmente respecto a la salida de la Corte. Y salir de la Corte Interamericana de Justicia, que es un organismo judicial autónomo, supranacional, que puede controlar los errores que se cometen en el Perú, para ello, primero tendríamos que tener un verdadero sistema de justicia, un sistema de justicia sólido, y no lo tenemos.
Actualmente, uno de los jueces de la CIDH es el peruano Alberto Borea Odría. Otro hecho que fue un hito en nuestra relación con la CIDH fue la participación del en ese entonces representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianse. Son 20 los estados soberanos que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, es decir, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Salirse de la CIDH no es solo un gesto político, implica renunciar al Pacto de San José, el tratado que garantiza la protección de los derechos humanos en todo el continente. Ese es el dilema. O sea, ¿cómo vamos a salir de un órgano que podría controlar todo el desorden y la mala organización, mala implementación que existe en nuestro sistema de justicia? ¿Cómo podemos salir de él si no estamos bien en casa? ¿Te imaginas quién va a controlar eso? Entonces, yo digo, puede ser un fin superior. Yo te diría que es hasta una utopía, sí. Para mí la Corte hace intromisión en temas ideológicos. La verdadera disyuntiva no es salir o no salir de la Corte, sino si el Perú está dispuesto a fortalecer su propia justicia para no necesitarla. Abandonar la Corte Interamericana puede sonar a soberanía, pero en un país con la justicia débil, poco predecible y cuestionada, equivale a desarmarse frente al abuso de poder. Pero para un sector importante de los peruanos, la CIDH tiene un sesgo político. Es expedita cuando las denuncias o reclamos llegan de la izquierda y no responde o demora demasiado cuando el denunciante es de la otra orilla política. Bueno, y ahí vemos, pues no, acabamos de ver el video de Gustavo Adrianse en Naciones Unidas, cuando gritan, no, ustedes son los violentos, le reclama. O sea, o estás en la línea de la ideología que ha tomado la Comisión y la Corte, o no tienes ningún tipo de influencia, ni voz, ni voto, ni razón. Todos los fallos son en favor de lo que dicen aquí los progresistas, que lamentablemente, lejos de ser equitativos y darle también su lugar, ¿no?, que yo creo es más que merecido en la lucha en contra del terrorismo, a nuestras fuerzas del orden, que en su gran mayoría han hecho el trabajo que tenían que hacer exponiendo sus vidas, poniendo el pecho, y así se venció el terrorismo. Y lo hizo este señor, le guste o no, Alberto Fujimori, derrotó militarmente al terrorismo. Donde falló la derecha fue en la guerra ideológica, que ha continuado copando espacios culturales y sociales. Y ahora es el problema que tenemos. Una juventud contaminada por estas ideas perniciosas. Y como no han vivido, ¿no?, los terrores que nos dejaba Sendero Luminoso y el MRTA, como no han padecido eso, no saben. Y quizás terminan hasta idealizando, como hemos visto en la reciente presentación del libro de Víctor Polay Campos, a líderes de organizaciones terroristas que debemos condenar todos los peruanos. Lo que está haciendo Adriana Tudela, por ejemplo, en el Congreso es interesante, tratar de proteger y darle también un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, sobre todo a los comandos Chavín de Guantre, que han sido vapuleados y arrastrados por procesos injustos durante años, en vez de ser elevados en lo más alto del reconocimiento por nuestro país, por lo que hicieron. Y así como ellos, la gran mayoría de uniformados en nuestro país, con condiciones difíciles, con una guerra silenciosa y cobarde de organizaciones terroristas, han puesto el pecho y los han vencido. Han habido excesos, sí, están en la cárcel, el grupo Colina está en la cárcel, Martín Rivas no va a salir libre por la ley de amnistía. Y esta Corte lo único que hace es beneficiar a los terroristas. Y si es así el juego que ellos nos plantean, pues no nos conviene. Así nuestra justicia necesita una reforma a gritos.